Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema también corto y fácil, que es el de la patología del tiroides, ¿vale? Y se va a ver tanto, vamos a ver el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Digo que son temas fáciles y cortitos, bueno, en general son fáciles, creo yo, en comparación me refiero siempre a otros que son más largos, como puede ser, por ejemplo, los antiepilépticos o los antidepresivos o el tema del azúcar o de la diabetes, ¿vale? A ver, entonces empezamos con las hormonas tiroideas. A ver, el tiroides va a sintetizar dos hormonas tiroideas que son la T4 o levotirosina y la T3 o triiodotironina. La T4 por desyodación va a dar lugar a la T3. La T3 es la forma activa a nivel celular. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Cuando tengamos un hipotiroidismo lo vamos a tratar con T4 o levotirosina. ¿Por qué? Porque la T3 se elimina muy rápidamente y habría que darla 3, 4, 5 veces al día, con lo cual no se utiliza, y para el hipotiroidismo vamos a utilizar siempre la levotirosina o hormona T4, ¿vale? A ver, primero, la hipófisis va a estimular la secreción de la hormona TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, ¿vale? Y una vez que esta hipófisis libera la TSH provoca que el tiroides se empiece a segregar o excrete la T4 y la T3. Hay un proceso de retroalimentación negativo o de recontrol negativo sobre la hipófisis. No, ¿por qué? Normal, porque cuando ya se sintetiza o se segrega mucha T4 o mucha T3, se manda una señal a la hipófisis para que deje de segregar TSH, ¿vale? A ver, las hormonas tiroideas intervienen en muchos procesos, en el metabolismo de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, también interviene en el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, modula a otras hormonas, aumenta la producción, el consumo de oxígeno y la producción de calor, importante en el funcionamiento de la hormona del crecimiento, etcétera. Intervienen en muchos procesos las hormonas tiroideas, ¿vale? Con lo cual, cuando tengamos o hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues vamos a tener unos síntomas muy específicos, ¿vale? Vamos a empezar con el hipotiroidismo, ¿vale? En el hipotiroidismo se caracteriza porque el metabolismo en general va a ser lento. Como el metabolismo va a ser lento, va a aparecer fatiga, cansancio, apatía, va a haber una intolerancia al frío, se va a aumentar de peso, la piel seca, palidez, uñas quebradizas, ¿vale? Esperar, que iba a decir algo importante, nada, y un pulso lento, ¿vale? Aumento de peso, fatiga, cansancio, la intolerancia al frío, disminuye la memoria y la capacidad de concentración, el cabello seco, palidez, piel seca también, uñas quebradizas, ¿vale? El hipotiroidismo, una de las causas más comunes es el bocio, ¿vale? En el bocio siempre es que la glándula tiroidea aumenta de tamaño y este bocio por lo general va a estar causado por una disminución del consumo de yodo. Por lo tanto, va a haber una disminución de la T4, de la síntesis de T4 y de T3, van a haber una disminución de concentraciones plasmáticas y por lo tanto va a haber un aumento de la TSH, ¿vale? Hay otras causas que producen el hipotiroidismo, ¿vale? Una de ellas es la enfermedades autoinmunes, como puede ser la enfermedad de Hashimoto, ¿vale? Que se produce una destrucción progresiva del tiroides y que afecta principalmente a las mujeres y entre unas edades de 40 o 50 años. Luego puede ser también debido a fármacos, como por ejemplo el litio, que ya vimos que el litio se utilizaba, si os acordáis, para el trastorno bipolar y provocaba hipotiroidismo. Y luego, por ejemplo, hay otro medicamento que es la miodarona, que se conoce como Trangores, que es un antiarrítmico y antianginoso que también puede provocar tanto hipotiroidismo, ¿vale? Como hipertiroidismo. Luego lo vemos y hago una mención, porque yo realmente creí que solo provocaba hipotiroidismo, pero también puede provocar hipertiroidismo.
Y luego también otra de las causas de hipotiroidismo puede ser el tratamiento de tumores del tiroides con radioyodo, ¿vale? A ver, el hipotiroidismo, ¿con qué se va a tratar? Se va a tratar con la hormona T4 o levotirosina, ¿vale? Que se va a tomar una sola vez al día y preferentemente en ayunas. Ya he dicho con anterioridad que la T3 no se utiliza porque se elimina muy rápidamente y habría que darla muchas veces, ¿vale? Os voy a mostrar, como siempre, los medicamentos. Mira, aquí tenéis que se ve muy bien. Levotirosina sódica de 75 miligramos. Luego os voy a mostrar generalmente, pues, lo que más se dispensa en la farmacia también, que es el Eutirox, por ejemplo, que aquí pone una dosis de 25 y aquí, que se ve muy poquito, pone levotirosina de sodio o levotirosina sódico. ¿Veis? Este Eutirox es de 25. Aquí os he traído, por ejemplo, un Eutirox de 50. Hay muchas concentraciones, ¿vale? Y aquí os he traído, por ejemplo, un Eutirox de 200, ¿vale? A ver, la levotirosina es transportada en la sangre unida a proteínas más o menos en un 99%. Sufre el proceso de desyodación en hígado y en los tejidos, dando lugar a la T3 y dando lugar también a metabolitos inactivos. Y la T3 es la que ya se elimina rápidamente por orina. La levotirosina puede interaccionar con alimentos, por eso decimos que se toma una vez al día y preferiblemente en ayunas, y puede interaccionar también con otros fármacos como son los antiepilépticos, que no los hemos visto todavía, pero que se unen también a proteínas y podrían desplazar la unión a proteínas de estos medicamentos, ¿vale? Y luego, generalmente, existen muchas concentraciones, como ya he dicho, empezando, por ejemplo, hay de este que os he enseñado aquí, ¿vale? Que es la dosis más baja de 25, hay de 50, hay de 75, hay de 112, hay de 137, hasta que llegamos a Eutirox de 200 microgramos. Hay muchas concentraciones y el médico tendrá que ser el que paute cuál es la concentración indicada, que va desde 20 a 200 microgramos por día en función del peso. Siempre las necesidades de un niño serán mayores, ¿vale? Siempre siendo mayor en niños y menor en ancianos por kilogramo de peso. En personas que tengan riesgos cardiovasculares, lo suyo es empezar también siempre con dosis más bajas y luego ir aumentando. Y en el caso de las embarazadas, la dosis por lo general siempre es también mayor porque aumenta el metabolismo en esta fase aumenta. Entonces es muy importante durante todo el tratamiento con la levotirosina que cada X tiempo se realicen controles plasmáticos de la TSH, ¿vale? Que hay un rango óptimo que es de 0,5 a 6 microunidades internacionales por litro, ¿vale? Ese sería el hipotiroidismo, ¿vale? Y luego estaría el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo la glándula tiroidea está hiperactiva, por lo tanto, como está hiperactiva, va a cursar con elevadas concentraciones de T4 y de T3, ¿vale? Y por el efecto que hemos dicho antes de retroalimentación negativo, si hay altas concentraciones de T4 y de T3, se empieza a disminuir o disminuye la concentración de la TSH, ¿vale? Cuando se cursa con T4 y con T3 muy altas, por lo general también el tiroides va a aumentar de tamaño y va a aparecer el bocio, ¿vale? Una de las causas más comunes para el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, ¿vale? Y hay otra causa común que sería la inflamación del tiroides o tiroiditis, que generalmente está ocasionada por enfermedades virales que suelen cursar por infecciones, virales, no enfermedades, que suelen cursar con fiebre y malestar general, ¿vale? A ver, los síntomas de un hipertiroidismo van a ser generalmente nerviosismo, irritabilidad, el metabolismo es rápido y como el metabolismo es rápido, aunque se tenga más hambre y aumenta el apetito, generalmente se disminuye de peso.
También va a haber una intolerancia al calor, va a haber temblor, que generalmente es más característico en las manos, va a haber efectos a nivel cardiovascular, que puede ser arritmias, puede aparecer también diarrea, y hay una cosa muy característica que se llaman esoftalmos, que son los ojos saltones, ¿vale? Simplemente hay muchas personas con hipertiroidismo que tienen ese efecto de ojos saltones, ¿vale? Luego, ¿con qué lo trataríamos? El primer paso sería, a lo mejor, si la glándula tiroidea aumenta mucho su tamaño, la cirugía. Y si no, pues fármacos antitiroideos, ioduros, yodo radiactivo, beta bloqueantes y corticoides, ¿vale? El fármaco antitiroideo por excelencia es este, que es el tirodril. Tirodril de 5 miligramos, que es este que aparece aquí. No sé si lo veis bien, si me pasa lo mismo, que se ve un poco borroso, pero bueno. El tirodril, que es tiamazol o metimazol. Se llama de las dos maneras, ¿vale? Tiamazol o metimazol. Nunca confundáis, porque siempre da un poco error el nombre de metimazol, ¿vale? Que lo confundimos con el metamizol. No, tiamazol o metimazol, ¿vale? La administración de este interfiere siempre en la iodación de las hormonas, ¿vale? Y por eso va a ser antitiroideo. La administración es oral, tiene una buena biodisponibilidad del 50 al 80%, se metaboliza en hígado, se elimina por orina. La respuesta clínica tarda tiempo en aparecer, aquí pone semanas, pero en el prospecto te pone de 1 a 2 meses incluso. Atraviesa barrera hematoencefálica, atraviesa placenta y se excreta por la leche materna, con lo cual nunca lo hemos de dar ni a embarazadas ni a personas o a chicas que estén dando el pecho, ¿vale? Como efectos secundarios aparece una leucopenia, pero que es benigna y pasajera. Puede aparecer también agranulocitosis, aunque es raro, y puede aparecer también pancreatitis, ¿vale? Su uso, ¿cuál sería? Tratamiento a largo plazo de alteraciones de estas hormonas, de la T4 y la T3, de forma puntual previo al tratamiento con yodo radiactivo, previo o a una cirugía o al tratamiento con yodo radiactivo, y en las crisis también se puede dar junto con el propanolol y junto con los corticoides, porque con estos dos se produce siempre, tanto con corticoides como con el propanolol, una disminución muy rápida de la crisis tiroidea, ¿vale? Existen también otros dos medicamentos antitiroideos, que son el carbimazol, ¿vale? Que casi no se utiliza, y el propiltiouracilo, ¿vale? Pero que este no está comercializado en España, con lo cual lo digo solamente como un apunte, pero no es importante, ¿vale? Luego, ¿qué más fármacos se pueden emplear? Una solución de yodo en yoduro potásico, que es el Lugol al 5%, ¿vale? Que se da una vez al día y como máximo de 1 a 2 semanas. Y se suele utilizar siempre como tratamiento previo a la cirugía. ¿Por qué? A la cirugía quiere decir a la extirpación de la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque reduce considerablemente, ¿vale?, el tamaño de la glándula y, por lo tanto, también la secreción de las hormonas tiroideas. Vale. Luego estaría también el yodo radiactivo, que se utiliza. El yodo radiactivo siempre, por lo general, se va a utilizar cuando hay un carcinoma tiroideo. Es poco costoso, tiene una eficacia demostrada y es de fácil administración. El yodo radiactivo emite unas partículas que son las partículas beta, y estas son las encargadas de destruir el parénquima tiroideo, ¿vale? La semivida es de 8 días y en 2 meses la radioactividad ha desaparecido, ¿vale? Tiene como efecto secundario que entre un 10 y un 20% de los casos produce un hipotiroidismo retardado, ¿vale? Por lo tanto, habría que vigilar, como siempre antes he dicho también, en el hipotiroidismo cuando se trata con levotirosina. Hay que vigilar la función tiroidea y la concentración de las hormonas y de la TSH. No se puede dar ni en niños ni en embarazadas, y suele empeorar las alteraciones oculares que hay en la enfermedad de Graves, ¿vale? Que habíamos dicho que la enfermedad de Graves es otra de las causas de hipertiroidismo, ¿vale?
¿Y qué más? Luego estarían el propanolol, que disminuye el paso de T4 a T3 y que su uso sería bien para la preparación para cirugía o como tratamiento inicial mientras otros fármacos empiezan a hacer efecto, como por ejemplo con el tirodril, que hemos dicho que su efecto tarda entre 1 y 2 meses en aparecer, entonces en ese tiempo hasta que aparezca ese efecto se puede dar propanolol. Y luego estarían corticoides como son la desametasona y la prednisolona, ¿vale? Que disminuyen también el paso de T4 a T3. Y en este caso se suele utilizar el corticoide, bueno, también para un alivio rápido de la crisis y para el hipertiroidismo producido por amiodarona, ¿vale? Y simplemente os voy a dar un apunte, ¿vale? Que lo he cogido del prospecto porque lo que os he dicho, yo no me acordaba que una amiodarona tanto puede producir hipo como hipertiroidismo. Y os repito, aunque no lo he explicado, porque eran temas del primer parcial o del primer cuatrimestre y ya lo veremos, yo creo, ya después de verano. Pero bueno, la amiodarona se utilizaba es antianginosa y antiarrítmica, ¿vale? Entonces, como efecto secundario pone efecto secundario endocrino, frecuentemente aumento de T4 con T3 normal o ligeramente disminuida. Ocasionalmente puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo, que se diagnostican con un elevado o con un descenso o con una elevación o con un descenso de la TSH. Pero para que veáis simplemente esto, siendo respectivamente, te dice que el hipotiroidismo que se produce con el uso de la amiodarona es reversible con el cese del tratamiento después de 1 a 3 meses, ¿vale? En el caso del hipotiroidismo. Sin embargo, en el caso del hipertiroidismo, la duración clínica se produce de 3 a 4 meses después del cese, requiriendo muchas veces corticoterapia durante 3 meses. Y nada más, esto simplemente era como apunte y algo añadido, pero tampoco hace falta que os lo sepáis. Simplemente que la amiodarona puede dar lugar a hipo como a hipertiroidismo. Y nada más, supongo que os habréis enterado bien y que el tema es fácil. Tenéis que saber, porque aquí nos van a preguntar tampoco en sí las características o los síntomas de un hipo o de un hipertiroidismo, o van a preguntar, como yo siempre digo, los fármacos. Por lo tanto, el hipotiroidismo se trata con levotirosina sódica o hormona T4, generalmente no siempre, administrada una sola vez al día y preferiblemente en ayunas, ¿vale? Y luego para el hipertiroidismo, principalmente el tirodril, que era el tiamazol o metimazol, ¿vale? Luego en algunos casos solución de yodo en yoduro potásico, el yodo radiactivo, el propanolol y los beta bloqueantes, ¿vale? Y nada más, esto es todo por hoy. Un besito, chao.